Bueno, los saludo entonces a los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes. Este es el curso de Derecho Procesal Penal. Esta es la clase del 25 de noviembre de 2022 y va a constar de dos partes. La primera parte va a ser una clase sobre la prisión preventiva y las medidas cautelares personales de menor intensidad y también las especiales, las medidas cautelares reales y las nulidades procesales. Con posterioridad hay una segunda parte de la clase que se denomina la etapa intermedia, que va a quedar liberada a las 8:30 hoy día. Bueno, también tengo que hacer unos anuncios que la próxima clase, que va a ser el viernes 2 de diciembre, vamos vamos a hacer la solemne 2. La solemne 2 va a ser oral, va a entrar toda la materia hasta la clase de hoy, incluida en la cápsula o sea, la clase asincrónica sobre la etapa intermedia. Para eso vamos a hacer el curso, podríamos hacer un directo por YouTube. Ah, pero también podemos hacer, no, podemos hacer una reunión Zoom mejor. Vamos a hacer una reunión Zoom el día martes, bueno, a la hora que todos, el día martes tienen clase, Sí, profesor. Ahora no, profesor. pero algunos tienen clase. Yo sí tengo. ¿A qué hora? A las 7, me imagino. Sí, profesor. ¿Y a qué hora le convendría que hagamos una reunión Zoom? ¿A qué horas terminan esas clases? ¿A las 9? Profesor, buenas tardes. Creo Buenas. yo como a las 9, que también tengo clase los martes, ¿Y es por Zoom o es directo, o es en por presencial? Zoom. Ah, por Zoom. Entonces podríamos hacer La señorita Natalia Núñez quiere decir algo, a ver. Yo le hablé recién, profesor. Ah, ya. Le, le acababa de decir que como a las 9 a lo mejor sería buena hora porque tengo Ah, clases por sí. Zoom ese día. Ya, entonces podríamos hacer un directo, o sea, no, una reunión Zoom a las 9 no sé, a las 9:15 de la noche, por si tienen alguna duda respecto de la prueba del, del viernes. ¿Ah? Va a ser oral, como les digo, va a entrar toda la materia, menos la materia de procesal penal antiguo, pero toda la materia de procesal penal nuevo, más lo que veamos hoy día, ¿ok? Hasta la etapa, incluida la etapa intermedia. Eso sería. Y después, ¿hasta cuándo siguen las clases después del 2 de diciembre? ¿Cuántas semanas más quedan de clase después del 2 de diciembre? Parece, profesor, que sería la última clase hoy. Ah, ¿en serio? Al parecer sí. Hay que revisar cuándo son las recuperativas. Sí. Bueno, bueno, igual puedo dejar una cápsula o una clase completa del juicio oral, así que ya. Bueno, empecemos para ir avanzando, porque nos queda solamente el juicio oral, y en general el juicio oral es una materia que es la que uno deja para el final por el orden cronológico del procedimiento penal y también porque en definitiva el juicio oral, a pesar de contener todas las garantías de juzgamiento, es una etapa que muchas veces no se produce. De hecho, la mayoría de las veces no se produce. De hecho, el sistema está hecho para que no más del 5% de todas las investigaciones lleguen a juicio oral. Entonces, hay un desincentivo para llegar a juicio oral. Las causas que llegan a juicio oral son mínimas, muy pequeñas. Bueno, empecemos entonces. Los temas que voy a tratar en esta clase son fundamentalmente tres que pretendo tratar. Terminar con la prisión preventiva como medida cautelar, después ver las medidas cautelares personales de otra índole de menor intensidad, las especiales incluso, y también las medidas cautelares reales, y por último, las nulidades procesales que trata el Código Procesal Penal. Bueno, empecemos con la prisión preventiva, terminando con ella, porque ya la clase pasada vimos algo de prisión preventiva. Bueno, en primer término, vamos a los requisitos de la prisión preventiva. Habíamos visto que los requisitos están en el artículo 139 y en el artículo 140, que son 6 requisitos. Ahora, todos esos requisitos son sine qua non. ¿Qué significa eso? Que esos requisitos son copulativos, menos el requisito de la letra C, que puede producirse cualquiera de estos objetivos que se busca respecto a la prisión preventiva. Entonces, como ya les digo, todos son copulativos, menos la letra C,
que puede ser cualquiera de estos objetivos que se busca para decretar la prisión preventiva. Vamos a la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva, ya sea rechazándola, ya sea modificándola, ya sea aceptando la solicitud de prisión preventiva. Los requisitos, la resolución que se pronuncia respecto a la prisión preventiva es un auto. ¿Por qué razón? Porque la resolución que decreta la prisión preventiva es esencialmente revocable y modificable, existiendo nuevas condiciones que se pueden dar a lo largo de la investigación o del proceso. Si avanzamos en el código y revisamos el artículo 141, que es el artículo siguiente después de donde están los requisitos de la prisión preventiva, digamos, más precisos, más tradicionales, tenemos que este artículo 141 nos da varias posibilidades de casos en los cuales es improcedente la petición de prisión preventiva. Por ejemplo, los casos en que estemos frente a delitos cuya sanción no sea de privación de libertad, sino solamente de derecho o pecuniaria. Obviamente, en este caso, no se puede decretar prisión preventiva, salvo en el caso de la incomparecencia. También en los delitos de acción penal privada tampoco se puede decretar prisión preventiva, salvo los casos de incomparecencia. Y también otro caso de la prohibición de decretar prisión preventiva es cuando ya se ha decretado prisión preventiva respecto de un imputado en otro proceso, obviamente, o en otra investigación, y en ese caso se pide la prisión preventiva sin solución de continuidad. Es decir, cuando le den la libertad en el otro proceso, inmediatamente opera la prisión preventiva en este proceso. Bueno, vamos a la tramitación de la prisión preventiva que se encuentra en el artículo 142 del Código. Miren, en cuanto a la tramitación de la prisión preventiva, la solicitud y la resolución debe ser pronunciada previo debate en una audiencia. Las prisiones preventivas entonces se decretan en audiencia. Para ello, se puede habilitar una audiencia específica para discutir medidas cautelares o se puede decretar o se puede solicitar y decretar la prisión preventiva a propósito de la audiencia de formalización, que es muy común, y también a propósito de una audiencia, como ya les dije, decretada al efecto, o incluso la audiencia preparatoria a juicio oral, o las mismas audiencias de juicio oral, o incluso cuando termina el juicio oral, inmediatamente se genera una audiencia de discusión de cautelares, dependiendo si el fallo es absolutorio o condenatorio. Principalmente si es condenatorio, se puede discutir acerca de esta solicitud de prisión preventiva. Bueno, respecto de la resolución que se va a pronunciar acerca de la prisión preventiva, es una resolución que tiene que estar fundamentada. Eso está regulado en el artículo 36 del Código Procesal Penal, pero aparte existe un artículo específico respecto de la fundamentación de la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva, sobre todo si se concede en el artículo 143 del Código Procesal Penal. Bueno, una vez ya decretada la prisión preventiva, ella puede modificarse, es decir, cambiarse a una medida cautelar personal de menor intensidad o incluso revocarse. En este caso, para hacer un poquito de historia del Código Procesal Penal, en un primer momento, como el Código Procesal Penal eh, quería solucionar problemas que se presentaban en el Código de Procedimiento Penal, lo que se hizo en un primer momento es que la prisión preventiva no pudiera discutirse, sino que después de 60 días de haberse discutido o de haberse decretado. Esto fue modificado y actualmente en la disposición que lo rige, que es el artículo 144, es que la prisión preventiva, la solicitud de modificación o revocación de prisión preventiva, puede ser solicitada en cualquier momento, después de decretada. Eso sí, que el juez de garantía va a decidir si resuelve de plano, es decir, negando la solicitud o citando a una audiencia al efecto. Eso depende del juez de garantía. En general, las prisiones preventivas no se piden si es que no ha ocurrido algo durante la investigación o el proceso, o también si no ha habido algún antecedente nuevo que pueda hacer cambiar la decisión primaria sobre la prisión preventiva. Ahora, hemos conversado respecto de que en el sistema procesal penal actual, el sistema es acusatorio, es decir, el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal actúa solamente
para resolver la solicitud de las partes y no puede actuar de oficio. Sin embargo, se puede actuar de oficio en dos casos vinculados a la prisión preventiva. Uno es por la característica específica de la medida cautelar en general, las medidas cautelares y la prisión preventiva en específico, que es esta característica de temporalidad y de proporcionalidad. Y en este caso, el artículo 145, inciso segundo del Código Procesal Penal, eh, estima que si no se ha citado a una audiencia para revisar la prisión preventiva en más de 6 meses desde la última audiencia en que se solicitó la revisión o que se decretó la prisión preventiva, el juez de garantía está habilitado para, de oficio, solicitar una audiencia de revisión de esta medida cautelar. Esto es por la temporalidad de la prisión preventiva. Y en segundo lugar, por la proporcionalidad, el artículo 152, inciso segundo del Código, establece que cada vez que un imputado está en prisión preventiva por un lapso que es más o menos la mitad de la pena que pudiera corresponderle si es que hay condena, también se puede solicitar, o sea, también se puede decretar de oficio por parte del juez de garantía una audiencia en donde se revise esta medida cautelar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que decir respecto a las cautelares? Sí, El- profesor. A ver, ¿Qué pasa si el imputado no llega a la audiencia? O sea, como que está fugado. buena pregunta. A ver, en este caso opera por lo menos el artículo 127 del Código Procesal Penal, que es, y el artículo 26 del Código Procesal Penal. Bueno, siempre la primera notificación en el procedimiento debe ser personal. O la primera comparecencia, o mejor dicho, en la primera comparecencia, el imputado debe indicar cuál es su domicilio, bajo apercibimiento de este artículo 26, que significa que si el domicilio es inexacto, incompleto, incorrecto, falso incluso, o inexistente, en ese caso se va a estimar que si es que él no dio aviso o dio este domicilio incompleto, falso, etcétera, eh, todo el resto, las notificaciones se le van a ser practicadas por el Estado diario. Y si esa notificación que se practica por el Estado diario da la citación a una audiencia, y obviamente en esa audiencia no asiste, y esa audiencia obviamente sería esencial la presencia del imputado para ser realizada, el Ministerio Público o el querellante podría solicitar una orden de detención. ¿Sí? Es decir, si no asiste a una audiencia que es, su presencia es requisito de, de validez de ella, el imputado deberá ser detenido, despacharse una orden de detención. Eso, don Diego. Profesor, disculpe, buenas tardes. Buenas El tardes. segundo caso que puso usted con el tema de la sustitución de, o sea, por el tema de oficio cuando actuaba, dijo que el artículo 142. ¿Cuál era el inciso que mencionó? ¿De qué se trata eso? Cuando usted decía que porque con respecto a que el juez podía actuar de oficio, por ejemplo, en el caso de transcurridos los 6 meses para No, no, no. solicitar. Esos son los casos de temporalidad y de proporcionalidad. Tenemos el 145, inciso segundo, en el caso de la temporalidad, y en el caso de la proporcionalidad, el 152, inciso segundo. Ese me faltaba. Gracias, profesor. Sí. Yo les pido que, por favor, miren, yo les voy a compartir yo les pido que, por favor, tengan a la vista el material, porque se dan cuenta, yo estoy siguiendo podríamos decir, el orden del material. Así que ahí está. Entonces ustedes lo tienen a la vista y ustedes van subrayando las cosas que quizás no aparecen y que yo los digo en este momento. ¿Ok? Gracias, profesor. Y ahí, por ejemplo, están los recursos vinculados a la prisión preventiva, que aquí existen dos, como pueden ver, existen dos estatutos. El primer estatuto, el estatuto normal, el estatuto del artículo 352. Porque si ustedes revisan el Código Procesal Penal, se van a dar cuenta que hay un libro tercero de los recursos, y en ese libro existen regulaciones específicas y generales también para los recursos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la regulación general de los recursos, que son 5 días para interponerlo y por escrito, que es la regulación general del 352 y siguientes. Sin embargo,
existe un estatuto que es especial, que es el estatuto del 149 del Código Procesal Penal, que esto es tratándose de la prisión preventiva en ciertos delitos que ahí están mencionados, sustracción de menores, secuestro, son delitos bastante graves, son en general delitos que tienen asignada una pena de crimen, es decir, de 5 años y un día hacia arriba, y en esos casos, cuando se pide la prisión preventiva en la audiencia generalmente de formalización, la apelación en el caso de negativa a la prisión preventiva se hace, la negativa se hace verbalmente en la misma audiencia. La apelación entonces se hace verbalmente en la misma audiencia. Y si no se hace en esa misma audiencia, precluye el derecho, en este caso, de quien está solicitando la prisión preventiva, que puede ser, como ya sabemos, el querellante o el Ministerio Público. Los efectos de interposición del recurso, bueno, aquí podemos ver, esperen un poquito, vamos a dejar de compartir. Ya, sigamos. Lo que le estaba diciendo respecto respecto del efecto de interposición del recurso, es que, a ver, estos casos son casos bien como les digo, de harta, de mucha carga punitiva. Entonces, en estos casos, una vez presentado el recurso de apelación de manera verbal, tenemos que el imputado, si es que ha llegado privado de libertad a la audiencia respectiva de formalización o de discusión de medidas cautelares, en este caso, el imputado no va a poder ser puesto en libertad mientras esa resolución que negó la prisión preventiva sea confirmada por la Corte. Ese es el efecto que se produce en los casos en que el imputado ha llegado privado de libertad y a pesar que se haya negado la prisión preventiva, de todas formas debe permanecer privado de libertad, detenido, hasta que la Corte confirme que se deniega la prisión preventiva. ¿Alguna duda a ese respecto? Profesor, esa apelación se concede en el efecto devolutivo, ¿cierto? Claro, en el solo efecto evolutivo. Pero a pesar de eso, el imputado no puede quedar en libertad, o uno podría decir, se produce el efecto de que el imputado no pueda quedar en libertad, es decir, que la detención se amplíe hasta que la Corte confirme. Recuerden, solamente es el caso en que el imputado llegue a esa audiencia detenido. ¿Ya? Detenido. Profesor, una duda. Sí. ¿Y cómo puedo ofender al detenido? O sea, ¿cuál sería como las bases para defender al detenido? En este caso, para El que no entre imputado la prisión. Sí. es que va a tener que estar detenido hasta que la Corte confirme. Lo que pasa es que con este estatuto que se creó el año 2008, lo que se buscaba era que en casos muy graves y respecto a una resolución tan grave también, la Corte fuera la que tomara la última decisión. Porque en todos estos casos graves, si el imputado es puesto en libertad, imagínense, imagínense la situación. El imputado por un delito de homicidio, no se le da la prisión preventiva, entonces se va el imputado, a pesar que haya llegado detenido, se va el imputado, después la Corte revoca. ¿Dónde encontramos al imputado? No lo encuentro más. Hay muy poco incentivo para que el imputado se presente. Entonces se va a arrancar, si es humano, es una sensación humana, un sentimiento humano, la libertad. Entonces, obviamente no va a estar. Entonces, por eso se creó este 149 que impide que el imputado quede en libertad hasta que la Corte lo confirme. Confirme que no da la prisión preventiva. Es decir, sigue detenido el imputado. Esa es la situación. Ahora, a ver. Bueno, suspensión de la prisión preventiva como medida cautelar. Existen casos, y hay casos dramáticos también, en que el imputado se le puede suspender por un tiempo la prisión preventiva, es decir, puede salir de libertad para determinadas cosas, por ejemplo, tratamientos médicos, la muerte de un familiar, etc. Esto era entendido que el imputado es inocente, por lo tanto,
las medidas cautelares tienen que ser aplicadas de manera restrictiva y, y tratar de alterar en lo mínimo los derechos del imputado aparte de la libertad. Ya, con esto terminamos la prisión preventiva. No sé si tienen alguna duda. Ah, es otra cosa más. Claro, ustedes dirán, bueno, el imputado es como que queda en prisión preventiva, porque a pesar que la juez de garantía le dijo que no a la prisión preventiva, basta que el Ministerio Público diga apelo por estos fundamentos y no queda en libertad. Y a lo mejor va a estar mucho tiempo privado de libertad esperando la resolución de la Corte. Bueno, también en estos casos, una reforma del año 2008 estableció la posibilidad, más que la posibilidad, el hecho de que las Cortes trabajen todos los días del año. Es decir, los domingos, sí, los domingos también trabajan. El año nuevo, el 1 de enero, también trabajan. El 25 de diciembre, también trabajan. El 1 de mayo, también trabajan. Siempre y cuando existan causas de este tipo, de excarcelaciones. En este caso, como les digo, ahí va a haber una sala de turno que va a tener que ver estas excarcelaciones, para que ustedes sepan, para que se limite lo menos posible la libertad del imputado en el caso de que la Corte sea de la misma opinión del juez de garantía o del Tribunal Oral de lo Penal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Consulta, porque con esto terminamos la prisión preventiva. ¿No? Ya. La prisión preventiva es un tema muy interesante, muy importante. Muchas veces es lo que marca la diferencia entre aceptar una salida alternativa o más que salida alternativa, un juicio especial y no el juicio oral. Hay mucha presión respecto a los familiares cuando uno tiene un imputado con prisión preventiva. Llaman los domingos, hay nuevos antecedentes, es bastante complejo tratar con imputados con prisión preventiva. Ya, con esto terminamos la prisión preventiva y ahora vamos a revisar las medidas cautelares del artículo 155, o denominadas también medidas cautelares de menor intensidad. ¿Cuáles son estas medidas cautelares de menor intensidad? Son las siguientes. Miren, lo primero que tengo que decir respecto de estas medidas cautelares de menor intensidad es que estas medidas tienen el mismo estatuto que la prisión preventiva. ¿Qué significa? Significa que solamente proceden cuando hay formalización, solamente pueden ser pedidas por las personas legitimadas, en este caso la persona legitimada también es la víctima, o el abogado de la víctima, mejor dicho, y también deben cumplir con los requisitos de la letra A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y si ustedes se dan cuenta, y de hecho voy a mostrar el material, si ustedes se dan cuenta, estas medidas cautelares de menor intensidad, ustedes se van a fijar que van de más a menos. Miren, ¿ven? 155. ¿Qué es lo que es lo más después de la prisión preventiva? Estar con una privación de libertad absoluta en un lugar que determine el imputado o que determine el tribunal. Primero absoluta o parcial. Es decir, un arresto, no sé, una suerte de detención, privación de libertad realmente, por ejemplo, la noche, privación de libertad día y noche, siempre. Eso digamos, esa es la más intensa después de la prisión preventiva. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, que va a informar al juez periódicamente lo que está pasando. Puede ser la propia fiscalía. La obligación de presentarse ante el juez o una autoridad, que generalmente los imputados se presentan ante la comisaría más cercana. La prohibición de salir del país o de un ámbito territorial determinado, de Chile. Es decir, tenemos un arraigo nacional y también tenemos un arraigo regional. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos, espectáculos públicos, que eso es típico de la ley de violencia en los estadios. La prohibición de comunicarse con personas determinadas. Esto es para el éxito de la investigación, diligencias precisas de investigación. La prohibición de aproximarse al ofendido a la víctima, que esto es muy común en la ley de violencia intrafamiliar. La prohibición de poseer armas de fuego o cartuchos, munición, etc. Esta es una podríamos decir,
una medida cautelar personal propia de la ley BIF, es decir, es especial. La salida del hogar también de la ley BIF. ¿No? El juez de garantía puede imponer una o más de estas medidas. ¿No? Como aquí pueden ver, pueden dar una suspensión temporal de estas medidas cautelares, etc. Bueno. Después pasamos a las medidas cautelares especiales. ¿Qué medidas cautelares especiales existen? Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, esa la del 156 bis, que es referente a los delitos de otorgamiento de licencias médicas fraudulentas. Es especial respecto de... pero está en el Código especial. También tenemos unas cautelares especiales en otras leyes. ¿No? ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, ahí están las otras medidas cautelares especiales en otras leyes. La ley de tránsito, la 18.290, que actualmente está en el decreto con fuerza ley número 1 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que es, por ejemplo, la prohibición de conducir vehículos motorizados, la suspensión realmente de la licencia, mientras existe la investigación en curso o el proceso está andando también. Y bueno, también la ley 20.000, que es la salida del ofensor, la ley 20.066, que es el artículo 7, 9 y 15, establece la salida del ofensor del hogar común, la prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición del ofensor de portar y tener armas de fuego. Y aquí vamos a ver las medidas cautelares reales. ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Porque con esto terminamos las medidas cautelares personales. ¿No? Hasta aquí ninguna yo, profesor. Ya, ok. Ahí véanlo en el material. Ya. Vamos a las medidas cautelares reales. A ver. Las medidas cautelares reales lo que buscan es asegurar el resultado de las acciones civiles que se puedan presentar tanto en el proceso penal como en otro proceso civil. A propósito de lo que van a ver ustedes a las 8:30 en la clase que va a quedar liberada a esa hora, van a poder revisar que la acción civil está vinculada, o sea, que como se puede presentar la acción civil en el proceso penal, en el procedimiento ordinario, es posible también pedir medidas cautelares reales durante la investigación y durante el proceso penal. Ahora, realmente las medidas cautelares reales no son podríamos decir, una de las preocupaciones más grandes del legislador cuando se dictó el Código Procesal Penal. De hecho, basta que ustedes revisen las normas respecto a las medidas cautelares reales y se van a dar cuenta que solamente 2 artículos mencionan las medidas cautelares reales, el 157 y el 158. La otra cosa importante respecto a las medidas cautelares reales es que están en otro título, están en el título 6 del libro primero, no están en el título 5, donde están reguladas las medidas cautelares personales. Por lo tanto, no se siguen por el mismo estatuto, no se ciñen al mismo estatuto. ¿Qué significa? Significa que la puede pedir, bueno, la víctima en este caso, o el querellante. No es necesario que esté formalizada la investigación, que es sumamente importante. Bueno, y también hay limitaciones. Por ejemplo, no puede ser pedida la medida cautelar real respecto a los terceros civilmente responsables. Esto significa los que son civilmente responsables del delito, pero que no han cometido el delito. Entonces, eso es una limitación a las medidas cautelares en el procedimiento penal actual. ¿Qué más? Se pueden decretar las medidas cautelares del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, lo dice expresamente el artículo 157, y cualquier resolución que se pronuncie respecto de las medidas cautelares reales va a ser objeto del recurso de apelación. Eso está establecido en el artículo 158 del Código. Y esas son las medidas cautelares reales, no hay mucho más que decir. De hecho, las medidas cautelares reales solamente van a durar hasta la presentación de la acción civil en el proceso penal, que es la etapa intermedia. Si no se presenta la acción civil, van a quedar sin efecto estas medidas cautelares. ¿Dudas, consultas? Nada. Nada ya. Vamos a Profesor, seguir. Sí, dígame.
una consulta, porque aquí Dígame. tenemos un caso bien cercano de la jueza esta que le aplicaron una medida, pero no, esta medida no le perjudicó en su trabajo y ella siguió ejerciendo. A ver, Ahí me llamó la atención. pero espere. Fue una Parece jueza que siguió con sus familia. funciones. Sí, fue una jueza familia. Yo no seguí el caso, yo lo único que supe que una jueza familia había chocado en estado de ebriedad y tenía una alcoholemia bastante alta, que era como 1,8, que eso es muy alto, muy alto, y más aún teniendo presente el horario que ella condujo, es decir, estamos frente a una persona que tiene quizá una enfermedad, ¿ah? Porque en ese horario no es normal que una persona estando trabajando, en horario de trabajo, consuma esa cantidad de alcohol. Entonces, bueno, el delito que ella, lo que pasa es que, por lo que yo tengo entendido, porque no leí la noticia, solamente sé que chocó. Estamos frente a un delito de manejo en estado de ebriedad causando daños, no sé si hubo lesiones, porque si son lesiones leves es lo mismo que solamente daños, tiene la misma penalidad. Claro, Parece que fue solamente daño claro. material. Claro, entonces en estos casos, como el objetivo del proceso, en este caso el proceso penal, es más que nada asegurarse que no se produzcan consecuencias ulteriores, posteriores, digamos, respecto a esta persona, lo más seguro es que se aplique la medida cautelar de la suspensión de la licencia de conducir mientras dura el procedimiento, mientras dura la investigación y quizá el proceso, ¿no? Y seguramente lo más seguro que bueno, depende de la fiscalía, pero podría otorgar una salida alternativa, que sería una suspensión condicional del procedimiento, pero en este caso la suspensión condicional del procedimiento en los casos de manejo en estado de ebriedad trae aparejada, disculpen, trae aparejada la condición obligatoria de la suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo que implicaría la condena. Entonces, al final, es una anticipación de la suspensión, pero sin las consecuencias, obviamente, estigmatizantes de una condena. Entonces, yo creo que por ahí seguramente va a salir esa investigación, va a terminar en una suspensión condicional, con una suspensión de la licencia de conducir por el tiempo de 2 años, que es el mínimo, Claro, porque, en el caso claro, de manejo. porque en ese caso le trataron de dejar de decirle, pero ella declaró que ella vivía sola con su hijo y ella transportaba a los hijos al colegio. O sea, ahí Bueno, estaba como el tema. Y la única precautoria que le dieron fue solamente arraigo nacional. bueno, yo creo que la suspensión de la licencia también habría sido necesaria. Sí, sí, yo creo que sí. Pero no sé, habría que investigar qué pasó en ese caso. Pero bueno, son situaciones que ocurren. Todos los días ocurren estas situaciones. Ya. Con esto vamos a terminar la clase, que son las nulidades procesales. Y para ello les voy a compartir el material. Miren, si ustedes revisan el material, las nulidades procesales están en el artículo 159 y siguientes. Y tiene una regulación en el Código Procesal Penal, tiene una regulación, podríamos decir, bueno, de hecho es más moderna que la regulación que existe en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 83 y 84, y mucho más ordenada. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el 159 se establece este principio de trascendencia. ¿Cuál es el principio de trascendencia? Respecto a la nulidad procesal, que no existe nulidad procesal si el vicio no acarrea perjuicio al solicitante. Eso se llama principio de trascendencia, que ustedes también lo pueden ver en el recurso de nulidad del proceso penal y también en el recurso de casación, en la forma y en el fondo en materia civil. El perjuicio también tiene otra forma, adquiere una forma, digamos, complementaria al perjuicio que conocemos todos, propiamente tal, que sería el daño patrimonial o, digamos, esa disparidad entre lo pedido y lo concedido. Y en este caso el perjuicio es más vinculado al debido proceso. Y en ese sentido el perjuicio se da cada vez que no es posible ejercer debidamente los derechos que la ley procesal nos da, o que no es posible ejercer o que las garantías que nos da la ley procesal no puedan ser tenidas, digamos, de manera absoluta como lo establece la ley. ¿Qué significa esto? Esto está a propósito del artículo 160, donde hay una presunción de derecho del perjuicio.
que dice que cada vez que el interviniente no puede ejercer los derechos plenamente que le concede la Constitución y la ley, estamos frente a un perjuicio. Eso queda claro, por ejemplo, en los casos en que, por ejemplo, el imputado tiene un plazo para ser notificado de la acusación y la resolución que lo cita audiencia preparatoria, y son 10 días. Y en este caso, si es que es notificado con 9 días y comparece, uno podría decir que no hay perjuicio porque compareció, pero realmente hay perjuicio porque en lugar de preparar esa audiencia durante 10 días, que le señala la ley, la pudo preparar durante 9. Y ahí tienen un perjuicio. El 161 habla del principio de convalidación, que es un principio bastante claro respecto a la nulidad procesal, que tiene que ver con, por ejemplo, realizar un acto posterior al vicio, obviamente conociendo el vicio, que no sea reclamar de él, o no hacer nada en el plazo de 5 días, donde se entiende que también no va a reclamar de él y lo convalida. Los titulares de la solicitud, obviamente, son los perjudicados, en este caso los intervinientes o las partes, artículo 162. Artículo 163, la nulidad de oficio. Bueno, en materia civil también se permite que el juez, en casos que no se reclame la nulidad dentro del plazo, etc., él pueda anular de oficio el proceso y los efectos o parte del procedimiento o la actuación, etc. En cuanto a los efectos de la nulidad procesal, al igual que en el Código de Procedimiento Civil, tenemos que el juez regula qué actos se van a quedar nulos y qué actos no quedan nulos, hasta dónde hay nulidad, hasta dónde no hay nulidad, etc. Qué actos sobreviven y qué actos no. Bueno, eso es lo que yo quería que ustedes conocieran respecto de la clase de hoy, que va a quedar completa con lo que les voy a mandar, o sea, con lo que va a quedar disponible a las 8:30 hoy. Así que pueden a las 8:30, va a quedar liberado y ustedes ven la clase, que es una clase asincrónica, que trata sobre la etapa intermedia y cómo la reforma del 30 de noviembre de 2021, ya va a cumplir un año, modificó esta etapa intermedia creando una audiencia intermedia que es posterior a la audiencia preparatoria de juicio oral. Bueno, y también se pueden dar cuenta en esa clase que va a quedar liberada, que muchos confunden la etapa intermedia con la audiencia preparatoria de juicio oral y que es más que la audiencia preparatoria de juicio oral. Ahí nosotros podríamos dividirla incluso en 3 o 4 la etapa intermedia. Los actos preliminares a la audiencia preparatoria propiamente tal, la autoapertura de juicio oral, que es lo que resulta después de la audiencia preparatoria, y esta etapa intermedia que puede ser que se produzca o puede ser que no se produzca. Eso. Así que voy a dejar un anuncio entonces para que el día martes hagamos un Zoom a las 9:15 de la noche, para que podamos solucionar algunas dudas o consultas que tengamos respecto de la prueba oral que va a ser tomada por Zoom el próximo viernes. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de desconectarme? ¿Va a tomar también voluntarios, profesor, ese día? Sí, tiene razón. Pero los voluntarios podrían empezar a las 6 de la tarde, ¿les parece? Ya, genial, profesor. Ya, sí, voluntario a las 6 de la tarde. Recuerden, va a ser toda la materia hasta las clases de hoy, salvo el proceso penal. Todo el proceso penal fuera. Ya, profesor. Lo único, el proceso penal que yo podría preguntarles podrá ser los defectos del proceso penal y cómo se solucionaron con el Código Procesal Penal. ¿No? ¿Ya? Ya. Sí, profesor. Ya, esperen un poco antes de terminar, esperen un poco, voy a mostrarles algo. Bueno, como les decía, me han consultado por el proceso penal antiguo y ustedes saben que el proceso penal antiguo todavía está vigente en todo Chile. Existe una suerte de ultraactividad del Código de Procedimiento Penal respecto de los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la reforma. Si bien la reforma ya tiene 20 años, bueno, en Santiago tiene 17 años, es decir, menos. Hay delitos que se pudieron haber cometido hace 17 años
y que actualmente podrían estar prescritos o podrían incluso quizás no estar prescritos por ciertas condiciones que tienen ciertos delitos. Y aunque estuvieran prescritos, pueden ser investigados. Y eso significa que se debe investigar y se va a aplicar la prescripción si es que corresponde y como corresponda. Entonces, les quería indicar que de todas formas hay que conocer el procedimiento penal antiguo, porque siempre hay consultas al respecto. Como anécdota, este año me tocó acompañar a un imputado del sistema antiguo, a un inculpado realmente del sistema antiguo, a los juzgados del crimen que existen en Santiago. Y yo lo que le quería mostrar es que cuando yo estudié el proceso penal antiguo, realmente no habían textos, no había muchos textos. Uno estudiaba del código, fundamentalmente, y de lo que le decía el profesor. Entonces después uno buscaba algún texto, pero yo me acuerdo que de los pocos textos que yo revisé, el texto que era que era muy bueno, realmente era excelente, es este. Es este. Para el que tenga podríamos decir, para el que tenga ahí. Muy bueno. Para el que tenga la inquietud académica, quién sabe si ustedes tienen que hacer alguna memoria para titularse, uno de los temas podría ser la comparación del sistema antiguo con el sistema nuevo, o qué cosas del sistema antiguo fueron totalmente derogadas o totalmente, digamos, totalmente dejadas sin efecto por el sistema nuevo, o lo más importante, qué cosas del Código de Procedimiento Penal todavía rigen en el sistema penal reformado, como por ejemplo, esto del principio de objetividad. El principio de objetividad fue sacado íntegramente en el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal e introducido en la ley orgánica del Ministerio Público, íntegramente, tal como sale, está ahí. Y también estos requisitos de la prisión preventiva también fueron sacados del artículo 274 del autoprocesamiento, algunos de casi manera íntegra, y actualmente están en el 140. Entonces también es interesante cómo el Código de Procedimiento Penal, en cierta medida, está viviendo, tiene una nueva vida, o se ha reencarnado en el Código Procesal Penal. Bueno, eso quería decirle. Que esté muy bien. Nos vemos. Profesor, ¿Sí? profesor, antes que Dígame. corte, disculpe, ¿cuál es el autor? Yo alcancé a notar que era el Manual de Procedimiento Penal, Sí, Eugenio Neira Alarcón. Eugenio Neira. Ya. Vale, profesor, gracias. Bien bueno, bien bueno. Sí, es para buscarlo ahí en la central. Ya pues. Vale, Muy profesor, bien. gracias. Chao. Adiós. Chao. Gracias, profesor.